Empezamos, ¿vale? Isma, tú me dices. Evidentemente. Vale, uno se olvida que esto se está retransmitiendo también por diferentes canales digitales. Bueno, bienvenidos a todos a Oficina Evolutiva. Me vas a permitir, Luis, una pequeña introducción. Por supuesto. ¿Vale? A Oficina Evolutiva. Son 14 ediciones ya en las que celebramos Oficina Evolutiva y 2 ediciones, las 2 últimas, no, las 3 últimas en las que se está retransmitiendo por canales digitales, ¿vale? La pandemia nos trajo esto, nos trajo una edición hace 3 años en la que decidimos mantener el formato, pero como no nos podíamos ver físicamente, pues apostamos por lanzar parte de Oficina Evolutiva, que es este programa de charlas y talleres, a través de los canales digitales de Zoom, de YouTube y de larioja.com. Bueno, la satisfacción de aquella experiencia pues, fue alta hasta el punto de transformar la oficina evolutiva habitual, ¿no? Recuperamos el año pasado el formato de oficina evolutiva tradicional con esta exposición, gran exposición tecnológica que discurre a lo largo de 3 días en la oficina de estilo, en el showroom de estilo, la empresa no tecnológica de Grupo Bancorbo. Y ya desde hace unos años compatibilizamos esta exposición tecnológica con un programa de charlas y talleres que se celebran también físicamente aquí. A través de los canales digitales somos capaces de llegar a muchas más personas y además de dejar todas estas ponencias grabadas y a disposición de todos en el canal de Grupo Bancorbo de YouTube. Es una satisfacción poder teneros a todos aquí. La verdad es que estamos en un momento post-pandemia. Aún así hay 3 purificadores de aire en esta sala, además del sistema de ventilación con filtro SEPA tradicional. Aquel que no se encuentre del todo bien, se le agradece que lleve su mascarilla, como veo algunas personas que están con mascarilla. Pero bueno, estamos en este momento post-COVID en el que, bueno, espero que toda vuestra gente esté bien y que demos por superado este momento tan difícil que todos hemos vivido. Ha cambiado muchas cosas, como decía el COVID. El sector tecnológico se ha visto, yo creo que reforzado gracias, desgraciadamente por la pandemia ha traído una ventaja al sector tecnológico, que es que la tecnología se ha puesto en el eje del debate y el motivo es que la tecnología es absolutamente necesaria para vivir una vez que nos alejamos las personas, ¿no? Así fue durante el COVID y así se ha mantenido en estos tiempos. De la misma manera que Oficina Evolutiva integra ese concepto digitalización de las empresas para facilitar el teletrabajo, adelante, o para facilitar la desubicación del puesto de trabajo, de la misma manera, con la misma o más intensidad, se pone en valor algo como es la seguridad de la información. En Oficina Evolutiva, las empresas de Grupo Bancorbo que participan en Oficina Evolutiva, por supuesto, todas las líneas de negocio prestan atención especial a la seguridad de la información. Sistemas informáticos y reprografía con sus partners principales, en este caso con su partner Sophos, está muy volcado en la ciberseguridad. Logi Soluciones Software, aplicaciones de gestión empresarial, por supuesto, tienen mucho que decir en torno a la seguridad. GESCOM Comunicaciones en dispositivos móviles y en la seguridad en movilidad. Y también una de las empresas que, aunque no lleva el sello Grupo Bancorbo, es un habitual colaborador de Oficina Evolutiva, que es Datalia Seguridad de la Información, empresa líder en el sector de la seguridad de la información en La Rioja y en el norte de España. Bueno, pues Datalia es protagonista también en estas jornadas de Oficina Evolutiva. Tenemos con nosotros a su gerente, ¿vale? Y aparte del equipo técnico de la empresa. Sirven también un poco de escaparate para lo que es el sector de la seguridad. Voy llegando a la charla que nos ocupa, ¿vale? Por supuesto, todos los años contamos, Oficina Evolutiva es lo que es gracias a las empresas que participan en Oficina Evolutiva, como por ejemplo las empresas del Grupo Bancorbo y Datalia, pero no solo eso, sino Oficina Evolutiva ha conseguido recorrer 14 ediciones y esperamos que alguna más tengamos por delante, gracias a la participación de instituciones, empresas, organismos que nos acompañan todos los años y que entienden que este formato es un formato interesante para divulgar conocimiento, para divulgar experiencias en torno al mundo de la tecnología. Y además siempre contamos con personalidades y personas e instituciones a nivel nacional como lo que hoy nos ocupa. La inauguración oficial de Oficina Evolutiva o la charla inaugural de Oficina Evolutiva tiene como título Recursos y herramientas para protegerse de ciberataques, y qué mejor
que darle cara a este contenido con la persona de Luis Hidalgo, director de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, del INCIBE. Me vais a permitir que diga simplemente de la charla y alguna cosa más de Luis. De la charla diría que aquí pretendemos dar a conocer las principales líneas de trabajo que tiene el INCIBE en ciudadanos y en empresas, así como los recursos y las herramientas que tiene disponible para los mismos. Por otra parte, también expondremos los principales incidentes de la pandemia con ejemplos prácticos e informaremos sobre la línea de emergencias en ciberseguridad 017. Luis Hidalgo decía que viene de INCIBE y me vais a permitir que diga algo de él. Luis es licenciado en Derecho, como muchos de los reconvertidos a tecnólogos en seguridad de la información, pues es licenciado en Derecho y doctor cum laude por la Universidad de León. Además, ha sido director de casas y oficios y talleres del empleo del sector TIC en los ayuntamientos de León y San Andrés de Rabanedo, localidad también ubicada, evidentemente, en la provincia leonesa. Fue responsable del Centro de Referencia de Accesibilidad y Estándares Web de INTECO y coordinador de la AI en ciberseguridad, entiendo que con mi amigo Tomás, en ciberseguridad, nuestro actual presidente de Conetic, en ciberseguridad y tecnologías avanzadas, agrupación de empresas innovadoras. Actualmente trabaja en el Departamento de Relaciones Institucionales de INCIBE, habitual en congresos y seminarios sobre ciberseguridad. Ha impartido diferentes ponencias y publicado diferentes artículos de prensa, en prensa y en revistas TIC. Posee certificaciones como MCSE, Microsoft Certified Systems Engineer en Microsoft, el MCT también en Microsoft. Es Microsoft Certified System Administrator y AENOR SOA, auditor en AENOR. Ha impartido clases en máster relacionados con ciberseguridad, como los de la Universidad de León, la Universidad de Santiago de Compostela, la Carlos III de Madrid o la Universidad Oberta de Cataluña. Del INCIBE yo voy a decir poco porque me vas a permitir que si no te deje a ti hablar del INCIBE, pero simplemente decir que es un elemento esencial en nuestra sociedad para afianzar la confianza digital, algo que es importantísimo no solo para dar seguridad a nuestra sociedad, sino también para dar confianza a los procesos, a todos los que trabajamos en el sector tecnológico, para dar confianza a los ciudadanos y a las empresas en que pierdan el miedo en trabajar en el sector digital o en mejorar su competitividad gracias al sector digital. Además, esto contribuye mucho al mercado digital, impulsando el uso seguro del ciberespacio en España. Sin más, yo os dejo con Luis. Me quedo aquí por moderar el turno de preguntas y por si no os atrevéis con ninguna pregunta, por lanzarlas yo. Así que, Luis, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias al Grupo Pancorbo por invitarnos a INCIBE a estar en este congreso, que os tengo que dar la enhorabuena después de 14 ediciones. Ya tenéis la mayoría de edad más cerca, la tenéis ahí ya con la 18, que esperemos que también estemos por aquí. Nosotros hemos celebrado nuestro ENISE la semana pasada, también llevamos 16 ediciones y entendemos lo que es un evento de estas características y que se mantenga en el tiempo como está. O sea que no nos queda otra cosa que daros la enhorabuena, que sigáis con él. Y para nosotros siempre es un placer estar aquí en La Rioja, compartir un momento o estos momentos con vosotros. Y para mí, pues especialmente, que ya he venido alguna vez, he tenido el gusto de conocer a gente y siempre se nos recibe muy bien, ¿no? Bien, nos han pedido que hablemos sobre el INCIBE, lo que hacemos, qué recursos y herramientas tenemos para todos los sectores con los que trabajamos, y eso he venido a hacer, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues yo estaré encantado de contestarla, y lo podemos hacer al final o en algún momento. También me podéis parar si queréis, para que no hable yo solo y sea un poco bilateral, ¿no? Bien, somos una empresa pública, pues si alguno no lo sabéis, estamos ubicados en la ciudad de León, llevamos ya 15 años. Yo llevo pues desde el principio, casi desde que comenzó llamándose INTECO, que a algunos sonará, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Hubo una trayectoria, ¿no? Y en ese año 2014, antes hablaba de seguridad tecnológica, se empezó a hablar ya de lo que es ciberseguridad, y creo que fue un total acierto ese cambio de INTECO a INCIBE, porque hoy, como veréis, estamos posicionados fenomenalmente en Europa y a nivel mundial con muchos proyectos y trabajos, ¿no? Pertenecemos a la Vicepresidencia Primera del Gobierno y a la Secretaría de Estado de Transformación Digital, que veis ahí también, y somos esa entidad de referencia y esa entidad del Gobierno de España que se preocupa de la ciberseguridad y de generar esa confianza digital para ciudadanos, empresas y profesionales. Nuestro centro de referencia principal lo veis ahí, que es INCIBE-CERT, y ahora os contaré pues, a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos muchas cosas, ¿no? Muchos proyectos.
en las diferentes áreas en las que estamos trabajando. Pero quizás en esta diapositiva, en esta slide, podéis ver un poco un resumen de lo que serían nuestras patas de trabajo en ese banco, ¿no? Fomentamos la confianza digital. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de congresos como este, ¿no? Procuramos estar en todos los sitios que nos llaman. Es difícil porque somos al final, que lo comentábamos antes, un equipo de 130 personas. Ahora vamos a contratar a otras 50 personas más, porque para que veáis un poco cómo se está apostando por la ciberseguridad, y no damos abasto con todo lo que tenemos que hacer en España y fuera de España, ¿no? Pero intentamos entrar en todos los sitios, y para fomentar la confianza digital, pues hacemos nuestros propios eventos, pero también participamos en todos los congresos y charlas que nos lo piden, ¿no? Damos soporte y respuesta a incidentes. Esto lo hacemos con nuestro CERT. Si alguien no conoce lo que es un CERT, es la primera línea de defensa que tiene un Estado cuando hay un ciberataque. Ahora veremos los 3 que estamos trabajando en España, los 3 CERTs gubernamentales, es decir, es donde se resuelven esos incidentes para los ciudadanos y empresas. Detectamos y promocionamos el talento, esto es muy importante. Hemos publicado, hemos lanzado en Atenas hace poquitos días, junto con la ENISA, que es la Organización Europea de Seguridad, hemos lanzado un estudio donde se destacan 12 perfiles que consideramos en Europa, nosotros formamos parte de esa ENISA, más demandados en ciberseguridad. Les invito a que lo descarguen, está en nuestra web, y también tenemos un estudio del talento de ciberseguridad que publicaremos ahora totalmente. Lo que hemos hecho ahora es un resumen, publicarlo, pero para que se haga una idea de los profesionales que se necesitan ahora, que son muchísimos, son miles de ellos. En 2 o 3 años se necesitarán casi el doble, es decir, que es una apuesta de futuro. Como decía antes José Luis, yo vengo del derecho, pero siempre he estado trabajando. Cuando estaba estudiando mi carrera de derecho, ya estaba trabajando en el centro Microsoft que comentaba él, porque me gustaban las dos cosas, me decanté por una, pero estaba con la otra, y por eso luego hice un doctorado para poder compaginar las dos, y lo hice en ese tema, ¿no? Pero a lo que voy es que si tienen hijos, si tienen familiares, conocidos, que todavía no saben por dónde decantarse, que vayan por este mundo si les gusta, porque tiene multidisciplinar. Hay cabida para informáticos, para telecos, para matemáticos, para licenciados en Derecho, para muchísima gente que puede compaginarlo y se necesitan más, ¿no? ¿Cómo hacemos el talento? Bueno, de muy diferentes formas. Una de ellas, quizás la menos conocida, pero de la que nos sentimos muy, muy orgullosos, es la Selección Nacional de Ciberseguridad que capitanea INCIBE. Competimos todos los años en los European Cybersecurity Challenge, que es una competición a nivel europeo. Este año se invitaron a países de fuera de Europa, vino Canadá, vino Estados Unidos y algún país más, y hemos ganado 2 ediciones y tenemos 2 estrellas en nuestro escudo, ¿vale? Igual que tenemos una en fútbol, aquí tenemos 2. Pues es una manera de generar talento, lo capitané INCIBE, insisto, hacemos esa selección nacional que va a competir y donde salen verdaderos profesionales y expertos en ciberseguridad. La industria, de impulsar la industria, eso lo hacemos, tenemos que impulsar el sector de la ciberseguridad en nuestro país, lo hacemos de muy diferentes maneras, incluso fomentando la creación de empleos, tenemos el Cyber Security Ventures, tenemos también esa posibilidad de asesorar a los chicos y chicas de nuestro país para que creen empresas, y por supuesto las que ya están constituidas, hacemos eventos como nuestro ENISE, que insisto, que se celebró la semana pasada, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, donde se reunimos a más de 2.000 personas en 2 días en León para expertos y profesionales en ciberseguridad para sacar sus productos, y también con inversores y gente de fuera, ¿no? Y por supuesto, desarrollo de nuevas tecnologías. No desarrollamos como tal, pero esto en definitiva es nuestro trabajo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con Mossos y Ertzaintza, con los que colaboramos constantemente, y pues a través de alguna aplicación, como hemos creado nuestro proyecto ACDC, que no tiene nada que ver con el grupo de ROC, sino que no tiene que ver con Angus John, es ACDC, pero es un proyecto que en definitiva es una araña que está utilizando la policía para buscar pederastas en la red y para distribuir, y se está utilizando por ellos, ¿no? Es decir, que es un trabajo continuo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, esto es para que tengan simplemente una foto de lo que es la estructura de ciberseguridad nacional. En nuestro país tenemos 4 niveles, desde ese nivel 0 hasta ese nivel tercero, el 3, que sería el político, parte todo del Consejo de Seguridad Nacional, pero como ven, INCIBE está en esa, veo que el puntero no funciona, no, o sea, no se ve en la pantalla, pero bueno, lo ven ahí estamos en el nivel operacional 1, junto con otros organismos que son el CCN, que mañana tiene una intervención por la tarde, el Centro Criptológico Nacional, el CNPIC, que es el Centro Nacional, uy, se ha ido la pantalla, nos lo han hackeado, de protección de infraestructuras críticas, ¿vale? Y el Mando Conjunto del Ciberespacio.
No tenemos la pantalla. Ah, están en ello, vale. Yo no he sido, ¿eh? Creo. Bueno, lo que os decía es una fotografía para que vean los niveles, los organismos que están en nuestro país trabajando, ¿no? Somos tres principalmente, que somos tres organismos gubernamentales. Insisto, nosotros, que somos el CERT para ciudadanos, empresas y menores, es decir, que cualquier incidente que haya en nuestro país con una pyme, con un ciudadano, con un profesional de la ciberseguridad, tendría que recurrir a nosotros. No somos un organismo como puede ser la Agencia Española de Protección de Datos, que sí hay que denunciar. Nosotros estamos, ya volvió, gracias. Nosotros estamos para ayudar, es decir, que si ustedes tienen un incidente nos lo pueden reportar a nosotros y nosotros ayudarles con él, ¿vale? Luego estaría el CCNCERT, que es el CERT encargado por el gobierno de los ciberataques que pueda haber e incidentes con la Administración General del Estado, es decir, un ataque a la DGT, al BOE, a un ministerio, serían ellos los encargados, un ciberataque, y luego el de Mando Conjunto de Ciberespacio, que es esa unidad militar que está trabajando para el caso de una ciberguerra, ¿no? Esos son los organismos. Y simplemente, antes de comenzar ya con temas más prácticos, quería que tengan también esta foto, que es importante, de los documentos que rigen en nuestro país. Hay una serie de documentos que ven a la izquierda, el de la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 y demás, pero nosotros ahora mismo estamos trabajando con el documento que todos conocen de España Puede, el Plan de Recuperación y Resiliencia, ¿vale? Donde tenemos tres mandatos fundamentales que ven a la derecha. Ese fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad para ciudadanos y empresas, que es lo que les estoy comentando, el impulso de la ciberseguridad en nuestro ecosistema, sobre todo lo hacemos a través de la I+D+I, la investigación, y a través de el talento en ciberseguridad que comentábamos antes, y el impulso de España como nodo de ciberseguridad a nivel mundial. Hay un índice global de ciberseguridad que se publica todos los años por la ITU, que es la Organización Mundial de Telecomunicaciones. España está en el segundo puesto a nivel europeo, únicamente precedido por Estonia, y está en el puesto cuarto a nivel mundial. Es decir, que estamos muy bien posicionados, estamos trabajando muchísimo. Yo me acuerdo al principio cuando empecé en Inteco, hablando de 2006, 2005, esos años, estábamos hablando, llamábamos con nuestro prefijo, que el de León es 987, y decían, ¿pero qué hacéis ahí? ¿Quién sois? ¿Dónde estáis? ¿Vale? Y ahora viene gente de todo el mundo a visitarnos a León, que es donde tenemos el edificio donde estamos trabajando. Viene gente a fijarse cómo lo hemos hecho y están construyéndose mini INCIBES, otros INCIBES en muchos países, porque todos los países necesitan tener un Instituto Nacional de Ciberseguridad o algo parecido, ¿no? Bien, estos son los CERT que les comentaba antes cuando hemos sufrido ese apagón, ¿vale? Entonces ahí son los tres CERTs que parten de ese Real Decreto Ley de 2018, que es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea de Ciberseguridad, donde se dice ya por escrito que hay tres CERT gubernamentales: INCIBE-CERT, insisto, ciudadanos y empresas; CCN-CERT, que mañana estará por la tarde, Administración General del Estado; y el Mando Conjunto del Ciberespacio. Bien, ¿qué es lo que está pasando en el ciberespacio? Fíjense, nosotros tenemos esta aplicación que utilizan nuestros expertos en ciberseguridad, que no hackers, no les gusta que se les llame así, sino expertos en ciberseguridad. Esto es una imagen real. Nosotros tenemos en INCIBE, que no sé si alguien ha tenido la ocasión de visitarlo, y si no, están más que invitados, porque es una casa de todos. Es decir, si alguien viene, estaremos encantados de enseñarles lo que hacemos allí. Tenemos esta aplicación, insisto, que es una imagen real, donde nuestros expertos en una sala de estas características, con imágenes, pantallas muy grandes, están vigilando lo que ocurre en nuestro país a través del globo terráqueo, ¿vale? Aquí pueden hacer un zoom y ver lo que está pasando en Haro, lo que está pasando en Logroño, lo que está pasando en León, lo que está pasando en Sagunto, lo que está pasando en Avilés, en cualquier sitio, para poder informar después a los ciudadanos y a las empresas. ¿Vale? Esto no tienen por qué ser ciberataques, son incidentes que se están produciendo. Ven ahí con unas hebras, el naranja y azul, lo que entra a nuestro país y lo que sale de nuestro país. Y a la derecha estamos viendo, pues en ese momento dado, los incidentes que estaban entrando y saliendo de nuestro país por países, ¿vale? Aquí también se utiliza lo que se conoce como los honeypots. Estos son una especie de trampas donde crean nuestros expertos para dar a entender que detrás de un servidor hay cierta información sensible cuando en realidad no la hay. Vemos cómo se ataca para luego poder defendernos. ¿Vale? Esto que parece de película es real. Nosotros estamos viendo y vigilando constantemente lo que está ocurriendo a través de sensores distribuidos por toda España, en nuestro país, para luego, insisto, poder informar con niveles de alerta de lo que está ocurriendo en ese ciberespacio. Si yo pudiese hablar con cualquiera de ustedes y les digo, a ver, casos que conozcas de lo que está pasando en el mundo, me dirían ejemplos de ciberataques muy conocidos
Esto es un timeline que también les invito a visitar en nuestra bitácora que está en la página de IncibECERT. Es decir, vamos publicando todo lo que ocurre mes a mes. Esto lo he hecho con un año para que vean diferentes ejemplos, ¿no? Estos siempre se dan ejemplos del año anterior, estos del año 2021, pero fíjense que lo verdaderamente importante es que en los últimos años se han producido más de 1000 hechos relevantes. Seguro que todos ustedes han oído en radio, en prensa, en televisión, en cualquier sitio, pues incidentes, ¿no? Sin más, esta mañana se ha caído el WhatsApp. No sabemos lo que ha pasado todavía, ¿vale? Pero se puede uno imaginar, pues, qué puede haber pasado, qué no puede haber pasado, ¿no? Un cable que cortaron. Alguien lo cortó. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Pero son ejemplos que todos conocemos, desde los ataques conocidos a organismos públicos de hace poco, la guerra, por desgracia, o la invasión más que guerra de Ucrania. Ucrania empezó también ciberatacando a Bielorrusia, a los ferrocarriles para evitar desplazamientos de soldados rusos y material hacia el norte de Ucrania. Es decir, esa guerra híbrida que se conoce, hasta casos yo qué sé, el famosísimo, que a muchos les sonará, Ashley Madison, esa web de citas extramatrimoniales que se hizo hace, si a alguno le suena malo, yo lo digo porque fue hace mucho, ¿vale? Hace muchísimo tiempo, y hubo hasta suicidios, ¿vale? Hubo hasta suicidios de gente porque se filtraron todos los datos, incluso luego se hizo un estudio y había muchas contraseñas del tipo 01234. ¿Vale? O sea, contraseñas de ese tipo, ¿no? Es decir, que todo eso lo que hacemos nosotros es publicarlo y lo que lo ven. ¿Qué pasa en nuestro país? Fíjense que en el año 2021, siempre insisto, damos datos del año anterior, nuestro CERT gestionó más de 110.000 incidentes de ciberseguridad. Esto es muy serio, es decir, esto es lo que estamos haciendo y estos son los que nos han llegado, no son todos ni mucho menos. Los que nos llegan con nuestros sensores, los que nos comunican las empresas, los que nos comunican los ciudadanos, los que nosotros resolvemos, y ahí los tienen un poco con ese gráfico de tarta, pues los fraudes, los sistemas vulnerables, malware y demás, lo que estamos trabajando. Este es nuestro trabajo, ¿no? Pero esto quiere decir mucho, es decir, que esto es muy importante. Antes hablábamos, antes de empezar la charla, de cómo se concienciaba a la gente, ¿no? Cómo se concienciaba a muchas empresas, que todavía es difícil. Lo típico de si esto es un gasto o es una inversión. Es decir, está claro que hablábamos también de que lo más valioso, aparte de las personas humanas, por supuesto, es la información que puede tener una empresa y es lo que hay que proteger, ¿vale? Entonces, esto es muy serio y muy importante. ¿Qué es lo que hemos visto en la pandemia? Bueno, nosotros no hemos notado en INCIBE que hayan aumentado en demasía el número de incidentes o ciberataques, mejor dicho, incidentes en ciberseguridad, porque pueden ser de todo tipo, ¿no? Lo que sí hemos notado en tiempos de pandemia, como decía José Luis antes, ya estamos por fin en algo que parece la pospandemia, ojalá sea así, ¿vale? La pospandemia, post-COVID. Fíjense que no es que hayamos notado que aumentasen en esta época de pandemia, pero sí que se utilizó el gancho de la COVID para cometer todo tipo de ciberataques y de fraudes sobre todo. Ven, hay fraudes y estafas utilizando la ingeniería social, captura de credenciales phishing, malware, ransomware, ahora veremos algún ejemplo real y práctico, pero también fíjense que es muy importante que los ciberdelincuentes, los malos, como decimos nosotros, han utilizado muchos el teletrabajo que se estaba haciendo para colarse en muchos dispositivos de las empresas. Mucha gente todavía puede tener logs y pueden tener ciertos archivos dentro que están espiándoles y no lo saben todavía. ¿Vale? Es decir, que todo esto está pasando. Nosotros hemos publicado, hemos trabajado hemos intentado informar durante la pandemia, pues comentábamos antes que hemos estado 2 años en casa nosotros, teletrabajando y creando guías y material para que las empresas españolas pudiesen trabajar seguras, ¿no? ¿Qué pasó? Que nosotros, ese fatídico día de marzo, ese lunes que nos confinaron, nos quedamos en casa, nosotros fuimos por la mañana a trabajar y a las pocas horas estábamos en casa con equipos más o menos preparados, esa suerte no la tuvieron la mayoría de las empresas o casi ninguna. Es decir, empezaron a teletrabajar sin tener ninguna protección y los malos lo sabían y estuvieron utilizando todo tipo de sistemas y demás para intentar colarse, ¿no? Bien, ejemplos prácticos. Fíjense, este, por ejemplo, el scam. ¿Esto qué es? Es durante la pandemia, pero esto lo podemos aplicar ahora mismo. Es decir, nos mandan banners que vemos donde 50% última oportunidad, siempre hay un gancho que te llame para mascarillas gratis. O esto de una conocida marca de desinfectantes Sanitol, lo pongo ahí porque se publicó, no hay ningún problema, no es publicidad, y recibe muestras gratuitas. Nosotros lo que hacemos aquí es dar de nuestros datos porque queremos esas mascarillas gratuitas o esas muestras
o esas mascarillas al 50%, se quedan con ellos, luego los venden en la web oculta, en la deep web que ustedes conocen, y esto es un fraude porque nunca vas a recibir ni las mascarillas, ni al 50%, ni nada por el estilo. De estos casos así. Estoy hablando durante la pandemia, pero esto se puede hacer ahora mismo con cualquier otro gancho que te envía sin saber de un banner, abrimos cualquier banner, nos da una publicidad y sin pensar más, sin asegurarnos que eso es cierto, o ir a la página oficial del sitio, nosotros pinchamos ahí, damos cualquier dato que nos piden sin importarnos. Lo seguimos haciendo y eso es un error muy común, ¿no? Extorsiones, ha habido extorsiones de todo tipo. Fíjense, extorsiones estas son de contenido sexual. Ha habido muchísimas durante la pandemia y las sigue habiendo, ¿no? O sea, te llega un correo, te llega un aviso de que tienen vídeos tuyos grabados, ¿vale? Con cierto material que si no pagas una cantidad, que ya saben que suele ser en Bitcoin, lo van a denunciar y lo van a publicar en redes sociales. Y la gente paga. Aunque no haya hecho nada, ni tenga nada por el estilo, pero por miedo, ¿vale? Pagan. Esto, pues ya sabemos los socios y todo lo que ha pasado durante la pandemia, pues extorsiones de todo tipo y que las sigue habiendo, no tienen por qué haber sido durante la pandemia, ¿no? Phishing. El phishing saben que al final es esa captura de credenciales, ¿no? El phishing de pescar, ¿vale? Ese username y ese password, ese nombre de usuario y esa contraseña, se ha utilizado organismos oficiales como la agencia tributaria. Nos está diciendo aquí que tiene 7 días para descargar e imprimir el archivo adjunto para evitar la suspensión de tu negocio. ¿Cuántas pymes han caído en esto? Pensando que les está llegando algo de la agencia tributaria, que nunca funciona así, ni mucho menos, pero claro, tú no lo sabes, nadie te lo ha dicho, estás nervioso, estás en una situación como la que estábamos viviendo y la gente pinchaba y lo que le está descargando es ese phishing para quedarse con credenciales y luego delinquir en su nombre con todo tipo, teniendo todo tipo de cuentas de usuario, contraseñas, redes sociales y demás. Y el smishing, muy conocido también, pero esto te llega a tu móvil para que vean que también los smartphones también son una vía para poder hacernos caer en estas cosas. Esto, insisto, son ejemplos reales. Lo que ven a la izquierda ahora en relación con la pandemia, el Estado destina entre 350 y 700 euros. Nos empiezan a salir datos, según pinchamos en ese enlace, que nunca se debe pinchar en vínculos que no conocemos, que es una ley básica de la ciberseguridad. Para eso están la barra de direcciones en cualquier navegador, para escribir la URL y no pinchar en eso que es más cómodo y por eso nos hacen caer ahí. Nos lleva a una serie de pantallas donde nos está pidiendo datos personales, datos bancarios, el CVV de detrás de la tarjeta. Le damos todo, porque claro, queremos los 700 euros y puede ser mejor que los 350. Entonces, con eso le damos todo. Y lo más curioso de esto, que insisto que es un ejemplo real, nos llegaba otro SMS diciendo todo ha ido correcto. Claro, correcto para ellos, que tienen todos los datos que luego venden en la web oculta, la deep web, ¿vale? Entonces, ojito con estos temas. Bien, pues ese es nuestro día a día, eso es lo que hacemos en INCIBE. Nos ha gustado la información, nos piden un rescate, tenemos un ordenador infectado, eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar? Fíjense, decíamos que teníamos o tenemos 3 apartados fundamentales, ¿no? Las empresas, los ciudadanos y luego lo que son los menores. ¿Qué hacemos con las empresas? Pues fíjense, tenemos sobre todo, bueno, lo importante, he puesto aquí esta imagen para no ponérselo fácil a los ciberdelincuentes, por lo menos pongamos 4-3-2-1, ¿no? Dejémonos del 1-2-3-4, es decir, que todavía seguimos con esas contraseñas tan fáciles o poniendo el nombre de nuestra mascota o poniendo la fecha de nacimiento y demás por comodidad. Antes comentábamos que es un poco heavy, por decirlo así, permítame la expresión, que yo he visto en discos duros de un ordenador una contraseña puesta en un POSIT, para que no se lo olviden. Antes alguien me comentaba que lo meten debajo del teclado, que ahí queda más guardado, ¿no? Que me queda más guardado. Pero bueno, o sea, seguimos cometiendo errores de este tipo, no le damos importancia a lo que es la seguridad y por lo menos, insisto, no se lo pongamos tan fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O lo primero que yo haría para comenzar a trabajar con la ciberseguridad en una empresa, si no lo estoy haciendo, lo primero es conocer los riesgos. Para conocer los riesgos tenemos una aplicación. Yo luego dejaré esta presentación disponible en la organización. Si alguien la pide que, vamos, que con toda libertad se la pueden facilitar, porque ahí tienen los enlaces y demás. Pero esta herramienta de diagnóstico, ahí tiene la dirección donde la pueden utilizar. Es gratuita, como todo lo que vengo a presentarles, las herramientas que tenemos, pues es de todos, somos una empresa pública. Y fíjense que en tan solo 5 minutos, con esta aplicación te va a pedir una serie de datos respecto a personas, procesos y tecnología, ¿vale? Y te va a dar un resultado donde te está diciendo el estado de ciberseguridad de tu empresa. Lo primero tienes que conocer los riesgos para poder empezar a trabajar, ¿vale? Y luego hay una serie de herramientas, pero esto es aconsejable que si no lo están haciendo lo puedan utilizar. Protege tu empresa. Este es el microsite que tenemos dentro de nuestro portal de INCIBE, que lo ven ahí en la dirección, donde tiene muchísima información
muchísima información y herramientas a su disposición para que puedan trabajar como esa primera línea de defensa que decíamos antes en sus empresas, ¿vale? Piensen que luego hay que recurrir a los profesionales, o sea, a las empresas profesionales, que es parte de nuestro trabajo. Nosotros estamos para dar ese primer barniz, para generar esa confianza digital, ¿vale? Y para hablar de ciberseguridad con nuestro core de trabajo, pero insisto que hay muchas empresas, hoy tienen aquí unas cuantas reunidas bajo el grupo Bancorvo, que son expertos en ciberseguridad y son a la gente que tiene que recurrir luego para poder trabajar con sus, para impartir o implantar esa ciberseguridad en sus empresas. ¿Vale? Hay gente muy buena en La Rioja, gente muy buena en Logroño, gente que está también bajo la presidencia del grupo Bancorvo, y aquí tiene muchísima gente de la que tienen que asesorarse para luego poder implantar esa seguridad en sus negocios, ¿no? Insisto que nuestro trabajo es esa primera línea de defensa, aquí nos tienen para asesorarles, para decirles, pero luego hay que recurrir a las empresas profesionales, que como es el ejemplo de este congreso que se está celebrando hoy. ¿Qué van a encontrar en este apartado? Van a encontrar un blog con muchísima información actualizada de todo lo que está ocurriendo, avisos de seguridad para los que sean más técnicos, se pueden suscribir a las RSS para que les lleguen esos avisos que les están informando continuamente lo que está ocurriendo. Tenemos, aparte, un kit de concienciación, que antes lo estaba comentando, que creo que es muy chulo. No les voy a desvelar el secreto que tiene, ¿vale? Prefiero que lo vean, pero esto les vamos a decir que descarguen todo, se lo damos explicadito, todo paso a paso, lo que tienen que hacer, lo estamos tratando con mucho cariño y renovándolo y actualizándolo cada poco, donde van a tener ataques dirigidos, documentos, pósters para poner por la empresa, trípticos, test de evaluación. Es decir, es una manera de empezar a trabajar con una empresa y ver el estado de ciberseguridad que tiene una pequeña pyme, ver cómo están los empleados y empezar a concienciarles. Les aconsejo que si no lo conocen lo descarguen porque está todo explicado, ¿vale? Y no quiero desvelar el secreto porque no tiene mucho sentido, ¿vale? Alguien ya lo conoce porque lo estamos comentando antes. Bien, tenemos herramientas, un catálogo de ciberseguridad donde están todas las empresas principales españolas que lo van solicitando, ¿vale? Donde pueden buscar una empresa por producto o la pueden buscar por servicio que está ofreciendo. Está a su disposición ahí. Servicios anti-bonded, para los que no conozcan lo que es una bot, bueno, son lo que se conoce como las redes zombies y en definitiva son equipos que con baja protección, donde desde un ordenador central se les cuela una bot, ¿vale? Y luego se les manda a delinquir y hacen todos una orden como que fuesen zombies. De aquí se le llame las redes zombies, ¿no? Son equipos que tienen muy baja protección, se les ha colado desde ese ordenador y luego les mandan a hacer, pues todos van a ejecutarlo como ataques para tirar sitios web y demás, lo que se llaman ataques de denegación del servicio, ¿vale? Y un servicio anti-ransomware. Conocen que el ransomware es el secuestro de información, que está hoy, es uno de los principales ataques que están sufriendo muchísimas empresas, donde, pues, por no hacer bien los deberes, como digo yo, pues un día vamos a encender nuestras máquinas y de repente los archivos están encriptados, los han encriptado y nos piden un rescate para poder desencriptarlos. Esto es lo que se llama el ransomware, ¿no? Nuestro servicio intenta desencriptar un tanto por ciento, no es muy elevado, pero es que no hay manera porque son servidores que están por muchos sitios y demás. Pero esto es una herramienta que nosotros explicamos si hay cómo denunciar, cómo hacerlo, Guardia Civil, Policía Nacional y demás, a sus grupos tecnológicos. Y el consejo de INCIBE es no pagar. ¿Por qué no pagar? Porque estás fomentando el delito. Porque además de fomentar el delito, la mayoría de las veces no tienen las claves de desencriptación, es decir, te lo encriptan y no tienen ni las claves, no se preocupan por ello. Y en muchas ocasiones, además, el ransomware suele ser, no es dirigido a alguien, sino que está en la red y el que caiga ahí, pues cae, ¿vale? Y tiene ese ataque, pero si tú pagas, sí te van a meter una base de datos y la próxima vez que vayan a soltar algo, lo van a hacer redirigiéndolo a ti porque saben que esa persona paga. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hacer bien los deberes, ¿vale? Y seguir las pautas, como no pinchar en los vínculos, seguir las actualizaciones, copias de seguridad, como comentábamos antes, incluso en la nube, en el cloud o fuera de la oficina, si lo estamos haciendo en discos duros extraíbles, porque puede haber casos de un incendio, por ejemplo, y perder toda la información, es decir, una serie de pautas de ciberseguridad, que no es el día hoy para contarlas, pero que tienen aquí muchísima información. Hemos creado guías que están a su disposición. Les aconsejo que les echen un vistazo, guías de ransomware, de phishing, de smishing, lo que os decíamos antes. Y me gustaría destacar estas dos porque las hemos hecho durante la pandemia, ¿vale? Y una de ellas es la guía de ciberseguridad en el trabajo. Si alguien sigue en casa trabajando, ¿vale? Que la tenga en cuenta porque estamos explicando desde el punto de vista del empresario lo que tiene que facilitar al trabajador para crear un entorno seguro
y el trabajador lo que tiene que crear en su hogar para que ese entorno sea seguro con lo que le han facilitado. Es decir, si alguien lo está utilizando, les aconsejo que la descarguen, son formatos PDF, se lee muy rápido y les da muchísima información de cómo, qué pautas hay que poner en las redes privadas, en las VPN, las redes privadas virtuales y demás. Y este otro, que creo que es una guía de ciberataques que debería de leer todo el mundo, ¿vale? La hemos creado también durante la pandemia, donde explicamos todo esto que estábamos hablando del phishing, del smishing, de todos estos temas que estábamos comentando, en un lenguaje claro, llano y sencillo que cualquiera puede entender. Es decir, para saber a los peligros que nos enfrentamos en la red, durante la pandemia hicimos esa guía de ciberataques para que cualquier ciudadano supiese lo que le puede ocurrir o lo que está en la red ahora mismo y los incidentes a los que se puede enfrentar, ¿no? Tenemos un apartado de formación también, que es, fíjense que esto también es una imagen real, lo hemos hecho a través de esos dos pequeños avatars, por si alguien no quiere utilizar nuestros cursos, todavía lo tiene aquí más sencillo, pero lo que me gustaría destacar es que tú entras y te encuentras esto. Te va a decir que selecciones tu sector. Es decir, yo soy de comercio mayorista, minorista, de ocio, de logística, y me va a hacer una formación a medida en relación al sector al que pertenezco. Por supuesto, gratuita, como todo lo que estamos comentando. Es un primer baño, es decir, es unos primeros consejos de esos que lo estábamos comentando antes, pero que creo que está muy bien para que ustedes los puedan utilizar. Y luego tenemos diferentes juegos, como Hacken, se acabó el juego, los juegos de rol que ven ahí, y estos yo destacaría también que los hagan si tienen ocasión, ¿no? Porque sin tener muchos conocimientos técnicos voy a poder tomar decisiones en diferentes tipos de ataques que puede sufrir una empresa, ransomware, phishing, fuga de información, ingeniería social o formar parte de una botnet, ¿vale? Y ustedes, sin tener muchos conocimientos, van a tomar decisiones y ver qué harían y la aplicación les van a decir si han actuado bien, si han actuado mal o cómo deberían de hacerlo. Si tienen tiempo, también les invito a que se descarguen estos juegos y puedan utilizarlos. Y, sobre todo, para no caer en todo esto, cogerse el metro de la ciberseguridad, con lo que decíamos antes de actualizar, ojo con las wifi públicas, son cosas que cada vez vamos teniendo en cuenta o vamos teniendo más en cuenta, pero no todo el mundo todavía baja en todas esas estaciones del metro, ¿no? Las contraseñas seguras, las wifi de cambiar las contraseñas en nuestras empresas cuando ponemos un router nuevo y demás, redes sociales, virus y sobre todo el sentido común. Es importantísimo utilizar el sentido común para trabajar en ciberseguridad, o sea, para trabajar cuando estamos conectados a la red. Bien, la parte de ciudadanos y ciudadanas somos todos, es decir, aunque seas empresario, al final eres ciudadano también. Para eso hemos creado la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta. También les invito a que si no la conocen o no son técnicos, puedan utilizarla porque hay muchísima información de la que han visto antes, pero en este lenguaje que cualquiera entiende. Casos reales, tienen ahí también experiencia senior, que lo hemos creado para nuestros mayores, para enseñarles a configurar teléfonos móviles, para el tema de la banca online. Es decir, hemos procurado todos los sectores enfocarlos, ¿no? Para nuestros peques tenemos lo que se llama la experiencia hacker, que luego veremos también, pero para nuestros mayores tenemos experiencia senior, ¿vale? Para que puedan utilizar, tienen ahí muchísima información para que puedan trabajar con ella. Tenemos herramientas que pueden ver ahí, como el Conan Mobile, por destacar una de ellas, que son gratuitas, las pueden en cualquier app, la pueden descargar en cualquier bolsa de estas de las apps y pues les va a decir el estado de ciberseguridad de su móvil. Es decir, pues está fallando la contraseña, está fallando esto, el Bluetooth está activo, tal. O sea, les invito también a que la puedan descargar. Tiene muchas guías, en fin, que la OSIS también tenemos un equipo en INCIBE de ciudadanos que está trabajando continuamente para nutrir este portal de información. Bien, y para nuestros menores, muchos de ustedes serán padres, serán madres, y siempre me gusta también destacar este portal, que es Internet Segura for Kids, y IS4K, que es el portal del menor con el que estamos trabajando también con nuestro equipo de menores, donde tienen ahí muchísima información también que les puede venir muy bien. Tenemos una figura que es la del cibercooperante, siempre me gusta destacarla. Tenemos ya más de 1000 por toda España, que son gente que sin ánimo de lucro nosotros les formamos y luego pueden ir ellos a coles o incluso abuelos que forman a otros abuelos, padres que forman a otros padres con las AMPAs, o gente que puede ir a coles a pues, impartir la cultura de ciberseguridad con menores, ¿no? Nosotros nos llama un instituto, un colegio de aquí de Logroño, estamos en León, si podemos venimos, pero si no, llamamos y decimos, ¿qué cibercooperante tenemos en Logroño? Tal persona, pues se desplaza hacia allí y trabaja con nosotros. Por supuesto, está súper vigilado, perdimos certificado de menores, o sea, certificado de penales, perdón, por lo que se pueden imaginar, es decir, que en definitiva estamos metiendo gente en colegios trabajando con menores, es decir, que está todo muy estudiado y todo muy evaluado, ¿no? Tenemos también los cibercooperantes de honor, que nombramos una vez al año, el día del Safer Internet Day, en el mes de febrero,
¿vale? Que hacemos una fiesta de la ciberseguridad con los peques y ahí está pues el cibercooperante, ¿no? Nuestra reina Leticia, está Vicente del Bosque, Pedro Aguado, el de hermano mayor, Jesús Calleja, el Chapunset, mucha gente, cada día nombramos, o sea, cada año nombramos a uno que está allí con nosotros y nos ayuda a difundir la cultura de ciberseguridad con los menores, ¿no? Talento hacker, que se les comentaba antes también, creo que es muy importante el talento, promover este talento a la ciberseguridad, es uno de los ejes principales. Fíjense, el estudio que les decía antes, se necesitan actualmente más de 41.000 profesionales en la oferta y se demandan más, o sea, hay 41.000, se demandan más de 67.000. Fíjense que en breve, en nada, en el 2023 y 2024 casi van a ir al doble. Es decir, que es muy importante, insisto, he querido poner estas slides ya casi al final, para que ustedes puedan valorar si tienen gente conocida, que tiren por esta vía, que sigan los temas de ciberseguridad, porque es muy importante, ¿no? Tenemos el talento hacker, tenemos la academia hacker que les decía para nuestros menores, para a partir de 14 años ya puedan empezar a trabajar con estos temas de ciberseguridad. Y estos son los perfiles que antes les comentaba de la ENISA, que les comenté al principio, que son los que actualmente están más demandados en ciberseguridad. Es muy importante, nos hemos reunido, ya les digo, lo presentamos hace poquito en Atenas, ¿vale? Como sede, donde valoramos todos esos perfiles que creemos que son los que en los próximos años se van a necesitar, ¿vale? Eso es muy importante tenerlos en cuenta. Y desde INCIBE, ¿qué hacemos? Ahí viene nuestra selección nacional, que ven abajo, cómo compiten, van con su camiseta, con su chándal, con su himno y demás, y es que es algo muy importante. Y ya para finalizar, que lo comentó también antes José Luis, no se olviden que tenemos un 017, que es el teléfono de emergencias en ciberseguridad, que está disponible los 365 días del año. Lo hemos tenido que ampliar el horario y está de 8 de la mañana a 11 de la noche. No sé si es bueno o es malo, quiero decir, porque eso es que ha habido muchos incidentes, ¿vale? Pero es un servicio que está ahí. Es gratuito y lo más importante es confidencial. Pueden contar cualquier cosa que nadie no va a salir de ahí. Es decir, te estamos asesorando para que fíjense ahí el horario, de 8 a 11 de la noche, para que cualquiera que tenga un incidente en ciberseguridad, sea un ciudadano, sea una empresa o sea un menor, tenga un teléfono donde pueda llamar. También tenemos una línea de WhatsApp, que es el 900-116-117, que si alguien no puede hablar en un momento dado, lo ponen como un contacto en sus teléfonos móviles y nosotros les vamos a contestar inmediatamente cualquier cosa que pueda estar pasando. Creo que es un servicio que en el primer año tuvo más de 50.000 llamadas, ¿vale? El 017, hemos hecho, quizás han visto en televisión, porque hemos hecho muchas campañas del 017, era una campaña que se ponía la televisión en negro, ¿vale? Y de repente salía un texto así como el famoso MS2 anterior, que alguno conocerá, y nos decía que se estaba secuestrando nuestra televisión, ¿no? Que esto ahora era un anuncio, pero podía ser verdad, y eso es verdad, el Internet de las cosas, Internet con Things, piensen en todo lo que son los coches conectados, las lavadoras conectadas, los frigoríficos conectados, todo lo que está conectado se puede ciberatacar y de hecho va a ser atacado en algún momento dado. Lo que es muy importante es que estemos preparados para defendernos, ¿vale? Y muchas gracias. Quería contarles un poquito de una manera muy genérica lo que hacemos en INCIBE, que se queden con temas como nuestro 017, como las portales que tenemos, la OSI y S4K, y sobre todo en la parte de protege tu empresa para aquellos que sean empresarios, que se necesita mucho talento y sobre todo también que tenemos muchos profesionales que los tienen aquí reunidos en la ciudad de Logroño, que son los que hay que utilizar para luego poder implantar esos sistemas de seguridad en nuestra empresa. Muchas gracias y ahora lo que quiero es que cualquier duda que tengan, pues a su entera disposición. Gracias. Gracias, Luis. Si me permitís, arranco el turno de preguntas y el que quiera hacer una pregunta después de mí, levanta la mano y le acerco el micrófono, que si no, no nos oirán por los canales digitales. Luis, hablas, yo creo que 2 o 3 veces te he escuchado aludir al sentido común. El sentido común, muy importante. ¿Vale? Para tomar decisiones en cuanto a la seguridad de la información, ¿no? El problema del sentido común es que las personas, como individuos, podemos tener más o menos sentido común, pero en el momento en el que nos congregamos y nos agrupamos en empresas o en otro tipo de agrupaciones, el sentido común se pierde, ¿no? Al diluirse el sentido común se pierde. ¿Cómo es posible que ante ese incidente que cualquiera hubiera salido por la puerta, el colectivo ha hecho que las personas se empiecen a enredar, y el colectivo hace que mueran 100 personas porque la evidencia de salir por la puerta no se aplicó, ¿no? Entonces, en las empresas el sentido común pues no funciona solo por sentido común.
nos organizamos de otras maneras. Nos organizamos por certificaciones, nos organizamos bueno, pues de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, en Grupo Bancorvo nos sacamos la LOPD hace ya, no sé, 15 años y acabamos de obtener el certificado sacamos la 27.000 y acabamos de obtener grado medio en Esquema Nacional de Seguridad. Creo, Luis, que lo digo bien porque nos ha ayudado a hacerlo Datalia, ¿vale? Estos métodos o estas certificaciones nos permiten a las empresas no aludir al sentido común y sí aludir a una cultura de empresa o instalar una cultura de empresa en base a certificaciones. ¿Cuáles son tus recomendaciones de las certificaciones que deberíamos de obtener las empresas para que ese sentido común se ordene? Piensa que estoy aquí hablando como INCIBE, es decir, no puedo decir certificaciones concretas, ¿no? No puedo decir porque al final es comercial, no nos podemos casar con nadie, ¿no? Pero sí puedo decir que es el buen camino, es decir, que las certificaciones son muy importantes, las ISO son muy importantes y sobre todo para que esto funcione, evidentemente lo estáis haciendo muy bien porque hay que tener un control de calidad. La calidad es importantísima, ¿no? Certificaciones como cuando me preguntan muchas veces cuando acabas, te dicen, bueno, Luis, déjate de tonterías y dinos qué antivirus hay que poner en el ordenador para estar seguro. Es lo mismo, ¿no? No hay un antivirus que nos saque de todos los incidentes que podemos tener. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es un proceso. Es decir, es como una cebolla, como se dice muchas veces, no se implementa por capas. No es un producto cualquiera. Lo mismo con las certificaciones. No es una certificación, son certificaciones que te ayudan a tener esa calidad y vosotros vais a por el buen camino que lo estáis haciendo. Es la forma de hacerlo. Estoy de acuerdo que el sentido común, muchas veces cuando es un colectivo es difícil, pero sigo aludiendo que el sentido común es muy importante para todo esto y, por supuesto, la calidad es importantísima, ¿no? Seguir unas pautas que es la única manera de evitar sufrir incidentes. Es decir, porque también somos conscientes de que la seguridad absoluta no existe. No existe, o sea, nadie se libra. Tú puedes, como has dicho, queremos blindar esta sala, pues ponemos puertas blindadas, cerramos con llave, ponemos 3 vigilantes con perros fuera, 2 aviones por arriba y 4 tanques, pero resulta que alguien vino a limpiar por la noche, por decir algo, ¿vale? O entró de la Guardia de Seguridad y al salir se dejó la puerta abierta y salió o entraron por ahí, ¿vale? O sea, la seguridad absoluta no existe, pero sí hay que poner todos los medios e insisto que una de las bases es seguir esos controles de calidad y esas certificaciones que estáis haciendo sin casarnos con ninguna. Muy bien. ¿Quién se anima? Ya si no pregunto yo, que estos tipos SAME. A ver lo que es un phishing, lo que es un ransomware. ¿Cómo estamos en España, Luis? Comparativamente siempre tendemos a compararnos, ¿no? Pero España, ¿en qué nivel? Lo que os decía Sí. antes, que, o sea, que estamos en un nivel muy bueno, muy bueno. Yo que he visto el avance, es muy importante, ¿no? Se está apostando mucho por la ciberseguridad desde hace ya muchos años. Actualmente se está apostando mucho más también. Lo hemos visto en nuestro congreso, insisto, que hemos celebrado la semana pasada de NISE, han venido más de 2.000 profesionales y no es un evento masivo que queremos como puede ser nuestro Cibercan, que hacemos por diferentes ciudades de España y que lo que queremos es contra más gente vaya mejor, porque es abierto, es que son los profesionales que hay, pero hemos visto en nuestro país, pero hemos visto que cada vez hay mejores productos, mejores empresas, mejor posicionamiento y el índice este que os comentaba antes, global de ciberseguridad, lo dice todo, ¿no? Estamos en el puesto segundo europeo y cuarto a nivel mundial y uno de los objetivos que tenemos todavía ascender más, o sea, subir más. Permíteme que ajuste la pregunta, Sí. ¿vale? En cuestión de pyme. De pyme. Somos un país que tiene una industria muy estructurada en pymes con un peso importante de empresas familiares, de empresas de segunda, tercera generación, de economía agroalimentaria, mucho comercio, mucha hostelería. En ese sentido, ¿hay una discapacidad de la pyme por su tamaño frente a la gran cuenta o la administración pública? Lo comentábamos antes también o algo similar, ¿no? Ahí, vamos a ver, el camino lo estamos recorriendo y es parte de nuestro trabajo, generar en las pymes esa confianza digital, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Todavía no somos conscientes de que la seguridad o la ciberseguridad es muy importante, que esa información que tiene nuestra empresa es valiosísima y no podemos caer en temas como no formar, ¿no? Nosotros creemos que lo principal es formar. Insisto, desde aquí lo vuelvo a decir, la formación es importantísima
en cualquier pyme, pero desde el primer empleado hasta el último. ¿Vale? El director general tiene que estar formado, pero la persona que entra con una beca o la persona que está en prácticas tiene que estar igual de formada, porque si no, puede tirar al traste cualquier ciberseguridad o sea, cualquier información de la empresa en cuanto le estamos dando acceso a carpetas y a sitios compartidos que sin tener una formación puede pinchar en ese enlace que ha llegado y sufrir un ciberataque, ¿no? Queda mucho camino por recorrer a tu pregunta. Es parte de nuestro trabajo en INCIBE, es decir, darnos a conocer y poner a disposición de esas pymes lo que estamos haciendo. Estamos lanzando cada poco productos. Hemos lanzado ahora, bueno, ya hace unos meses, la compra pública innovadora, la famosa CPI, donde queremos que esas empresas, esas pymes, se digitalicen a través de otras profesionales españolas también que están creando esos productos, sus páginas web, su tecnología. Es decir, el camino está ahí, lo estamos intentando recorrer. Se ha hecho una apuesta importante para que España esté lo máximo posible digitalizada con todas sus pymes y de forma segura. Es decir, no se puede comparar con otros países en ese sentido, no estamos mal, ¿no? Pero también todavía queda camino por recorrer, ¿no? Nos seguimos encontrando, pues lo que decía, no, quizás ya es exagerado ese POSIT con la contraseña, pero debajo del teclado sí, ¿vale? Que la estamos guardando. Es decir, que hay todavía que seguir apostando por esto, que la gente sepa, sea consciente de que una mala decisión pinchando en un enlace que no corresponde, o lo que comentábamos antes, poniendo a cargar, por ejemplo, un teléfono móvil personal en un portátil de empresa, que la gente no lo sabe y lo sigue haciendo, y dices, pero eso cómo puede ser. Es decir, ese móvil no está protegido, ¿vale? Pueden entrar por ahí a todos los... Son temas que todavía seguimos haciendo, ¿no? Empresas que están haciendo a sus empleados que utilicen sus móviles personales para entrar o fichar en una empresa y para tener los recursos personales y demás, son cosas que no sabemos lo que estamos haciendo, porque los ciberdelincuentes siempre van un paso por delante, aunque tengamos unas fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Hoy tenemos aquí la Guardia Civil que están luchando a tope contra todo esto, ¿vale? Pero siempre van un paso por delante, desgraciadamente, y todo eso se lo conoce, ¿no? Intentemos hacer las cosas bien, intentemos seguir esa calidad que decía antes José Luis y que está haciendo el Grupo Pancorbo y las empresas que tienen ahí, y sigamos avanzando en la ciberseguridad. Bueno, pues lanzo yo la última pregunta. Hablabas, ¿no?, de que tienes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la próxima charla vamos a hablar un poquito desde su punto de vista. Vuestro papel es un papel divulgativo y de aportar recursos a la sociedad en su conjunto para defenderse de los ciberataques o que la sociedad en su conjunto esté más segura frente a este entorno cambiante. ¿En qué momento el estadio intermedio, que es el legislativo, que es el judicial, va a estar a la altura de estos retos que tenéis desde los que os dedicáis a concienciar sobre la importancia de los ciberataques, o los que se dedican a perseguir que los malos no actúen? O sea, ¿en qué momento realmente va a haber unas multas a la altura de cómo deberían estar, o unas penas adecuadas al grado de los ataques? Porque una de estas vulnerabilidades o uno de estos ataques puede significar para una empresa un riesgo mucho mayor que entre en este momento un señor con una pistola por la puerta y se lleve la caja de caudales de la empresa, ¿no? Qué buenas preguntas haces. Quiero decir, una excelente pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Pues no lo sé. Nosotros trabajamos directamente pues también con jueces, con fiscales. De hecho, hemos creado cursos, estamos haciendo cursos para ellos. Trabajamos con Elvira Tejada directamente, que es la fiscal de cibercriminalidad de España. Hacemos eventos que van a hacer en noviembre, se van a hacer en INCIBE con jueces y fiscales hablando de estos temas. Es decir, nosotros les decimos lo que necesitamos, la Guardia Civil, la Policía Nacional también se lo dice, lo que necesitamos, y ya lo saben, pero es que al final estamos hablando de que todo esto al final tiene que ir al gobierno, tiene que pasar, y la información la tienen, ¿no? Creamos todos los años, trabajamos ya no solo a nivel nacional, que hacemos en León, en la ciudad de León, durante 15 días, el Cybersecurity Summer Bootcamp, donde traemos a policy makers, que son los que hacen las leyes, de todo el mundo, y a policías, más de 300 personas que vienen de todos los continentes, donde se reúnen para hablar precisamente de esto que me has dicho. Pues os digo, qué buena pregunta, porque ya la he oído a nivel mundial que se están hablando de estos temas, ¿no? Tienes toda la razón, pero al final ya hay delitos que están entrando en el Código Penal con otras penas y demás. Antes se tenían que llevar todos como estafas,
la típica estafa en concurso con algo, ¿vale? Y demás, pero ya estamos hablando de grooming, sexting, extorsioning, aunque son más simples ciberbullying. O sea, cada vez se va legislando, pero igual que te decía antes, queda mucho camino todavía por recorrer. Nuestro trabajo es, nosotros nos sentamos en las mesas con todo el mundo, es decir, nos sentamos con jueces, que insisto, con fiscales, pero también con las redes sociales, con todos los que te puedas imaginar y demás. Y es todo el conjunto, tanto es una colaboración público-privada, ¿no? Que para eso que no he hablado todavía de, o no ha salido el tema, hemos creado un Foro Nacional de Ciberseguridad, que es el primer instrumento que hay en España, que lleva ya funcionando un año y pico con mucho éxito, de colaboración público-privada donde está representado todo el mundo. Está con ETIC, con lo que decís antes, está la parte pública, que somos nosotros con otros organismos, el DSN, el Departamento de Seguridad Nacional, el CCN y demás. Nosotros tenemos la vicepresidencia primera y están todas las empresas, academia, investigadores y todo el mundo, que es los que tenemos, jueces y demás, los que tenemos que hacer que todo eso salga, o sea, vea la luz con penas más duras y demás. Es decir, se está trabajando, se está en ello, pero no te puedo responder a algo que se está todavía debatiendo de cómo hacerlo. Con tu formación y con tu base de especialista en Derecho o Nuevas Tecnologías, puede ser porque quizás es más difícil culturalmente defendernos del intangible. O sea, al final la propiedad, la vulnerabilidad son intangibles, ¿no? La propiedad es intangible, no es... Sí, sí, y además porque estamos hablando de que estos delitos, al final, estamos hablando de fronteras. Es decir, no son delitos que se estén cometiendo en España. Es decir, tú puedes tener un ransomware y de hecho lo vas a tener, ese ataque de ransomware, y resulta que es un servidor de Shanghái, por decir un sitio, que ha pasado o ha cambiado en 2 minutos y está en otro en Venezuela y ha pasado a no sé dónde. Es decir, que es muy, o sea, no les puedes pillar. Es decir, que es muy difícil. Tienes razón, yo no quería ir tan allá, pero sí se está trabajando en intentar hacer algo a nivel mundial, que es lo que te digo también, intentar legislar, y por supuesto en nuestro país se van metiendo cada vez delitos y penas que se pueden ir haciendo en el Código Penal, ¿no? Que es el que tenemos, pero el Código Penal también necesita una reforma que se va haciendo poco a poco en muchos más delitos que no son los cibernéticos, ¿no? Es mi opinión. Pero sí es cierto que es más complicado cuando estamos hablando de que esto es global. Es decir, no puedes decir que es un delito de aquí de Logroño o es un delito de León. Es un delito que a lo mejor se está producido aquí, pero está produciendo a la vez en no sé cuántas ciudades de España y ciudades de Europa y viene de otro sitio que no tiene nada que ver ni con Europa ni con otro continente distinto. Esa es la dificultad que se tiene, ¿no? Sí. Yo quería preguntar, bueno, mi nombre es David. Hola, David. Vengo de una empresa de Logroño, pero mi pregunta es algo más particular, ¿no? Por lo que comentaba de que también dan soporte pues a gente de a pie, ¿no? Y va un poco más a delitos de ciberseguridad que atenten contra la propiedad intelectual porque hoy se escuchó durante, pues no sé si hace como 2 años, como que era posible penar descargas, ¿no? De Internet en base a que la IP se pasaba a partir del proveedor de Internet. Entonces, ¿cómo puede llegar eso a trámite? No pregunto por la cosa de intentar descargar, sino con toda la cantidad de phishings, de que puede ser de alguna manera una botnet, o cómo podríamos de alguna manera cómo nos podríamos defender ante eso, ¿no? ¿Cómo podríamos defender que nuestros equipos están siendo atacados, o cómo nos podemos saber que... Pero es que no entiendo muy bien la pregunta. La pregunta que es que cómo saber si un equipo está siendo... Sí, Fíjate que muchas veces cuando dice que un ransomware o cuando un malware pasa por un montón de países, entonces hay ¿cómo decirle? No, pero vamos a ver, yo creo que aquí tenemos que ir un paso adelante. Lo que Sí. tenemos que es que evitar eso. ¿Cómo El evitar eso es lo que yo llevo insistiendo, bueno, en la parte esta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitarlo y no caer en eso. Para eso hay que hacer bien los deberes, que son lo que yo os decía, para poder no llegar a eso. Una vez que has llegado ahí, la pregunta es ¿cuál es? Porque tú te has entrado, tienes un ataque, o sea, tienes una bot en tu ordenador, o tienes, o has sufrido un ransomware. Luego tienes que seguir los procedimientos, ¿no? Lo que tienes que tener también es... Es posible detectar el origen, pero cuando... El origen es muy difícil, pero muy difícil, muy difícil. Yo te lo digo por temas además personales que me han afectado. Claro. He llevado esos discos duros no a mí, pero sí a mi familia, ¿vale? Que en casa del herrero, cuchillo de palo.
¿vale? Y ha sido imposible, o sea, no puedes localizar, es muy difícil, que es lo que te comentaba antes José Luis. El tema es que se basan en eso y los ciberdelincuentes lo saben. Por eso, también lo decía antes José Luis, ¿no? Que ya no es alguien como era al principio, que lo hacían cuando empezó todo esto, por colarme en un sitio y destacar, por placer y demás. Es que ahora son verdaderas bandas de ciberdelincuentes y lo sabrá la Guardia Civil mejor que nadie, ¿vale? Son verdaderas bandas que se dedican a esto. Es mucho más cómodo ganar millones y millones y millones sentado aquí con un ordenador que no ponerte una capucha, una ganzúa y salir por la noche con el frío a robar un chalet. Son verdaderos millones. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos luchando contra eso, es muy difícil. Y saben que esto es una mina. Por eso hay tantos fraudes y demás. Ahora tenemos nosotros nuestra labor es concienciar a los ciudadanos y a las empresas de que ojo con todo esto, ¿vale? Que el peligro está ahí, pero no dejemos de salir a la calle. Es decir, tú sabes que a la calle sales, pero yo, aunque esté en verde el semáforo para mí como peatón, miro a izquierda y derecha porque ya no me fío. Pues en Internet, sentido común, lo que estábamos Y ante diciendo. ver esto, hacer una denuncia La denuncia siempre, eso ya lo contarán nuestros compañeros, pero la denuncia siempre, porque si no, no van a poder hacer nada. O sea, nosotros no somos policías, aunque trabajemos en continua colaboración con delitos telemáticos de Policía Nacional y Guardia Civil. Trabajamos, yo de hecho el jueves estoy en Murcia con Juan Salón, que es el coronel de la Guardia Civil de delitos telemáticos. Voy a dar una ponencia con él en Murcia el jueves. Y estamos trabajando continuamente con ellos. Pero claro, es lo que estamos diciendo, que es muy difícil la lucha, ¿no? Ellos están haciendo todo lo que pueden y más, nosotros es nuestra labor preventiva anterior de intentar concienciar y luego somos me incluyo como ciudadano, como empresa, de intentar ponérselo nosotros también difícil a los ciberdelincuentes, porque, insisto, son verdaderas mafias y verdaderos profesionales en delinquir, ¿no? Por eso te digo que es difícil saberlo. Tú puedes tener una voz en tu ordenador, o sea, que se ha colado ya y se vaya a ejecutar dentro de un mes y te está sacando información y tú no lo sabes. Para eso hay que tener, pues lo que estamos diciendo, hay diferentes software que tienes que tener puesto para intentar que te esté buscando, no vale con un antivirus, es decir, lo que decíamos antes, es un proceso que tiene muchas capas, ¿no? Y la calidad es importantísima, seguir unas pautas de calidad con certificaciones y demás, con modelos OSI la 9001 y demás, de lo que estábamos comentando, de modelos de calidad que hay que seguir en cualquier empresa para que todo eso sea importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que el tema da para mucho y por eso mismo hago la pausa publicitaria. En la siguiente charla se titula Ciberseguridad, amenazas y riesgos, ¿vale? Y os invito a todos, evidentemente, que os quedéis a disfrutar de la siguiente charla. Vamos a terminar ya. Luis Hidalgo, de INCIBE, de Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, muchas gracias por asistir, por contarnos todo lo que nos has contado, por trasladarte a Logroño y participar Un placer, un en esta placer. edición de Oficina Evolutiva. Gracias a todos vosotros por asistir a esta charla inaugural de Oficina Evolutiva con un tema tan apasionante como es la ciberseguridad. E insisto, os recomiendo que os quedéis en la siguiente, que empieza en tan solo 5 minutos. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias.